Un lindo y hermoso miércoles, ya 15 de mayo. Estamos a la mitad del mes. Y pues viendo esta motivación por la esperanza del pronto regreso del Señor. Aunque hoy parece que cambiaría de tema, pero no. La verdad es de que es una profecía de las más largas que la Biblia tiene. Y esta profecía es de las 2300 tardes y mañana. Según lo dictado por el profeta Daniel, allí en el capítulo 8 y versículo 14. Por eso, el título de esta lección, los 2300 días de Daniel 8:14. ¿Qué es lo que se prometía aquí? ¿Dónde en realidad había una promesa en esta profecía? Y que esta profecía, pues hoy en día nos ha alcanzado también a nosotros. Había algo que iba a suceder en esos años de 2300 tardes y mañanas. Así es de que hoy, para llevar a cabo este hermoso estudio, pues una vez más, el pastor Raúl Reyes está aquí acompañándome para dar este estudio para con ustedes y así poder interpretar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pastor Raúl, bienvenido y gracias por su apoyo. Gracias, pastor, por la cálida bienvenida. Gracias, pastor. Dios es bueno, pastor. Dios es bueno y hoy vamos a ver los 2300 días de Daniel capítulo 8:14. Interesante, pastor, cómo la Biblia nos da todos los detalles que debemos saber. Por eso William Miller estudió tan minuciosamente la Biblia y es tan importante que podamos nosotros seguir ese ejemplo, que cuando entendamos un versículo lo vamos a leer y a repasar y darle vuelta y compararlo con otro versículo bíblico del Viejo o del Nuevo Testamento, pero que no nos quedemos así. Pero importante que le pidamos la dirección del Espíritu Santo, sin el cual no vamos a poder entender la palabra. Lamentable mucho de nosotros a veces entendemos la Biblia porque no pedimos la dirección del Espíritu Santo, y esto es espiritual. Y así es. Pero pastor, vamos a orar, pastor. Vamos a orar. Les pedimos que si pueden acompáñenos a tener esta oración. Vamos a orar. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Nosotros entendemos que no hay ningún mérito, Señor, para estar aquí. Que no hay nada bueno en nosotros, Señor. Que estamos aquí son por los méritos, el amor y la misericordia de tu Hijo amado Cristo Jesús. Bendito Padre mío. Ayúdanos, Padre, a poder entender tu palabra hoy, Señor. Permite que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Interesante, pastor, la lección de hoy. Dice que William Miller observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron con precisión, exactamente. Los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto, los 70 años de cautiverio de Israel y las 70 semanas determinadas para Israel, Daniel y Génesis, Números y Jeremías y Daniel 9:24. Todo se cumplió tan exactamente como lo había dicho la Biblia. Exactamente se cumplió cada profecía. Dice que a medida que Miller estudiaba las profecías comparando un pasaje con otro, llegó a la conclusión que si Dios tenía un calendario divino de principio a fin, interesante eso, en la Biblia también debía tener un calendario divino en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo.
O sea, era lo que Miller estaba buscando, entender lo que sobre la venida, la promesa, Las promesas. de ese regreso del Señor. Estaba buscando indicios en la palabra de Dios cuándo era posible de que este evento se diera en esta tierra. Y es ahí donde él empieza a buscar, a investigar texto tras texto para entender exactamente lo que la Biblia decía. Escudriñan la palabra tan minuciosamente que dice la sierva del Señor que se pasaban, incluso dice que noches enteras, buscando y buscando. Cuando no entendían un pasaje bíblico, iban de rodillas y oraban y pedían la dirección del Espíritu Santo, y otra vez, uno tras otro, y oraban y volvían a orar y pedían la dirección del Espíritu Santo hasta que lo entendían. Pero dice que a medida que Miller estudiaba las profecías, comparaba un pasaje con otro interesante. Lo que debemos hacer nosotros es comparar un pasaje tras otro para que no hagamos decirle a la Biblia lo que la Biblia no quiere decir. Cuando nosotros, pastor, agarramos solamente un versículo bíblico, de ese versículo bíblico sacamos cosas que no están bien de acuerdo a la palabra de Dios. Sacamos doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso hay que defender la Biblia, hay que permitir que la Biblia se defienda, por eso es la que sea su propio intérprete. Pero mire lo que dice Marcos, capítulo 1:15. Marcos, capítulo 1:15. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. En el libro de Gálatas 4:4, mire lo que dice. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. Es interesante, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Como dice que Dios tenía, Miller decía que Dios tenía un calendario divino en principio y fin. En la Biblia también debía tener un calendario divino en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor. Y dice que estudiaba tan minuciosamente y él se hacía preguntas. Luego dice abajo que William Miller aceptó la creencia popular de que la purificación del santuario era purificación de la tierra mediante el fuego. Una interpretación equivocada, pastor. Cuando se equivocaron ellos. El estudio diligentemente las Escrituras para comprender un acontecimiento de tal abrumadora importancia descubrió la extensión entre Daniel 8 y 9. En Daniel 8 el ángel recibió la instrucción de enseñar la visión a este hombre. Daniel 8:16. Al final de los capítulos, la única parte, toda la visión de Daniel 8 que quedaba sin explicar, Daniel 8:27, era la de los 2300 días. Más adelante el ángel regresó y le dijo a Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel 8:22. Y ver también Daniel 9:23, 25-27. Esto era para que ayudarnos a entender los 2300 días. Sabemos esto porque después de pedir Daniel, entiende pues la palabra y entiende la visión. Daniel 9:23. Las primeras palabras del ángel fueron, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu ciudad. Daniel 9:24. La palabra traducida determinada significa literalmente cortadas. Luego sigue diciendo 70 semanas, 490 años han de ser cortados. Pero ¿a partir de qué? De la visión de los 2300 días, obviamente. La única parte de Daniel 8 que Daniel no entendió y que el ángel vino ahora a explicarle. Y pues que el punto de partida de las 70 semanas era desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén, Daniel 8:25. Miller sabía que si tenía esa fecha, podría conocer el comienzo de las 70 semanas de la profecía
de los 2300 días. Había algo que Miller buscaba, era su anhelo, entender cuándo es que esta profecía iniciaba. Entonces, ese era su deseo, no podía entender todo lo que estaba escrito acerca de las 2300 tardes y mañanas, sobre el corte que iba a llevar esos 2300 tardes y mañanas con las 70 semanas. Pero no encontraba dónde iniciaba, cómo comenzaba esa profecía para empezar a hilar cabos, empezar a contar el tiempo, ya que en esa profecía de los 2300 tardes y mañanas, pues ya lo de Cristo se había cumplido, lo de Esteban se había cumplido, ese derecho de judíos ya se había acabado. Y ahora faltaban 1810 años para llegar al cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, Miller era su preocupación, por eso iba texto por texto y iba buscando dónde comienza, dónde da inicio esto, Señor. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Porque él veía que había una promesa de la venida después del cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas. Y él quería saber cuándo. Por eso es de que tenemos esa historia de todo lo que sucedió con los pioneros, nuestros pioneros. Y es así como existe ahora para nosotros como adventistas, pues esta profeta que Dios levantó. Y es así como hoy en día a través de sus escritos hemos entendido lo que ellos no entendieron. Y claro, a través de la Biblia también. Amén. Porque a ella se le reveló, pero ella siempre lo ha dicho en sus escritos, de que primero está la Biblia y que la Biblia es la que debemos de buscar y investigar. Pero sí vemos en realidad a Miller en toda esta búsqueda que él tuvo, querer conocer el punto de inicio de las 2300 tardes y mañanas. Y claro, eso pues hoy en día ya lo sabemos. Y quizás al final de este estudio, el día viernes, vamos a ver una gráfica para dar un repaso de todo esto que hoy estamos hablando, desde hoy miércoles, pero que quede centrado de que en realidad dentro de esta profecía había una promesa, y esa promesa era sobre el regreso de Cristo, que iba a venir. ¿A dónde fue el error o la equivocación de nuestros hermanos pioneros? Bueno, es como ya hemos hablado y hemos dicho, los discípulos, Pablo aún hablando de que todos los que estuviéramos vivos, dice él, no nos íbamos a adelantar. O sea, Pablo aún creía que en realidad Cristo iba a venir en su tiempo. Así estos pioneros creyeron que Cristo iba a venir en el tiempo también de ellos. Pero hoy parece que el Señor nos ha dado tanta claridad acerca de esta profecía, y que en realidad este pueblo adventista es el que tiene toda esta verdad acerca de esta historia, de esta profecía tan larga. Solamente la iglesia adventista ha podido descifrar y entender en realidad dónde estuvo el error de estos pioneros. No dentro del cumplimiento de la profecía, porque lo que fue la profecía la pudieron entender y comprender el cumplimiento exacto de las 2300 tardes y mañanas que se le habían dado a Daniel. Vamos a ver un poquito acerca de esto con unos escritos de Elena G. de White. Vamos a ver qué nos dice esta primera cita en este libro.
la historia de la redención. Y ella dice, el Señor envió a su ángel para tocar el corazón de un granjero que no creía en la Biblia. Vean hasta dónde estaba Miller, a fin de inducirlo a escudriñar las profecías. ¿Por qué Dios escogió a este hombre? Si no creía, ¿cómo es Dios en realidad que actúa y que a veces no entendemos? ¿Por qué Dios tiene que usar a los incrédulos que realmente ni siquiera en su momento buscan? Pero algo pasa en la vida de ellos que Dios los lleva a buscar la verdad. Los ángeles de Dios repetidas veces visitaron a aquel escogido para guiar su mente y abrir a su comprensión las profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios. Vemos ahora cómo Dios a Miller, aunque él pues realmente no creía en los escritos, pero al mismo tiempo, en realidad, Dios le empieza a mostrar y a enseñar acerca de las verdades bíblicas. Y es ahí cuando entra esa emoción, ese deseo. Cuando tú vas entendiendo la palabra de Dios, Dios te la va mostrando, te va dirigiendo de una manera que te satisface, que quieres y ahora anhelas conocer más y más y más. Y cuando él descubre todo esto, en realidad que ya no paró, siguió y hasta que no encontró la verdad de la que Dios estaba o tenía en su palabra. Veamos esta otra cita. Miren esta otra cita. El conflicto de los siglos, página 324. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las Sagradas Escrituras se interpretasen a sí mismas, ¿ves? O sea, Miller no quería avanzar si no lo entendía. Miller dejaba que la Biblia sola le fuera abriendo el paso. En realidad, estas palabras, hasta 2300 tardes y mañanas, él quería saber a qué se refería, si en realidad eran literales o eran simbólicas. ¿Cómo iba a entender eso de 2300 tardes y mañanas? Ahora, por eso es que dice, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año, y lo declaró con el libro de Números, capítulo 14, versículo 34. Aún también con Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la hasta 2300 tardes y mañanas. O sea, ahora él entiende y empieza a buscar en realidad hasta dónde tenemos que llegar para que se cumpla esta profecía de Daniel 8:14. Hasta dónde para decir o hablar a la gente que Cristo está pronto a regresar. Y esto fue lo que sucedió en los años de Miller. Miremos esta última cita que tenemos en el libro El conflicto de los siglos. Miren cómo dice: el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 y su fin en el año 34 después de Cristo. Ahora vemos ahí, el inicio realmente se da en el momento que Artajerjes da la orden a Esdras de ir y restaurar a Jerusalén. O sea, el palacio o la capilla. Partiendo de esta fecha, no es difícil encontrar el término de los 2300 días si inicias de este año. Las 70 semanas o 490 días, que era verdad, pues sabemos la semana tiene 7 días,
Así es de que tú lo multiplicas por 7, son 490 días. Descontadas de los 2.300 días, quedaban 1.810 días. Y esto era lo que en sí quedaba para darle seguridad a esta profecía, en el caso de Miller. Concluidos los 490 días, quedaban aún por cumplirse los 1.810 días. Ahora entiendes, Miller estaba preocupado porque la profecía en sí, con todo lo que declaraba de las 70 semanas cortadas de los 2.300 días, pues ahora había 1.810 días que había que investigar para saber cuándo llegaba esa fecha. Y contando desde el 34 después de Cristo, los años 1.810 años alcanzan al año 1844. Allí fue donde Miller empieza realmente a descubrir. Claro, hay otras notas que nos dicen que pues algunos pusieron 1843 y hubo un año, pero volvieron a rectificar y vieron que en realidad el cumplimiento de los 1810 terminaba en 1844. Por consiguiente, los 2.300 días de Daniel 8:14 terminaron exactamente en 1844. O sea, en realidad se ve sencilla la ecuación, pero se ve sencilla porque ya la tenemos. Pero la verdad que para Miller no era sencillo, era investigar y buscar en la Biblia texto por texto para conocer y determinar el fin de las 2.300 tardes y mañanas. Así es de que, mi hermano, esta profecía en realidad está cumplida. Ya supimos y sabemos el chasco que pasó, pero ya no habrá otro. Ya, ahí terminó y ahora estamos esperando. No sabemos el día ni la hora, pero que Cristo viene, Él viene. Estés o no estemos preparados. Así es de que Sí. pongámonos en las manos del Señor. Amén. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.